Buenas noches. Bienvenidos a todos a la Semana de la Comunicación de la UNINORTE. Los estudiantes de la carrera de periodismo de tercer y cuarto año turno noche damos apertura a la SECON 2023. Esta casa de estudio ha construido y convocado a numerosas figuras del mundo de la comunicación, figuras que aportaron su granito de arena para que la SECON nutra a futuros profesionales de esta universidad. De esta manera damos inicio al debate Periodismo deportivo e inteligencia artificial. Para el desarrollo de nuestros temas, la fecha, nos acompañan distinguidos comunicadores, el señor Marcelo Burgos, periodista, conductor de radio y TV, comentarista deportivo, la señora Gloria González, periodista y presentadora deportiva, y la señora Soledad Franco, periodista, presentadora deportiva y fundadora del podcast Franco Informador. Pido un caluroso aplauso para nuestros distinguidos invitados. Es así como abrimos el debate con el señor Marcelo Burgos. Adelante. Hola. Bueno, ¿cómo están? Qué gusto reencontrarnos porque ya tuve la posibilidad de venir en el 2019, creo, prepandemia, épocas históricas. Y el gusto de estar acá ante Espina de las Dos Rosas. Así que, bueno, el gusto también de traer un tema que quería tocar con todos ustedes que están en la parte más dulce, que es el inicio, el empuje en cuanto a lo que es estudiante, paso laboral, que muchas veces define nuestro futuro, porque hay cosas que te van a ir pasando en la carrera, que también van a ir definiendo o especializando, pero también es una etapa donde uno va viendo y probablemente con la compañía de los compañeros, valga la repetición de palabras, o bien de los profesores que van a ir empujando y mostrando el camino, uno va sabiendo qué hacer, qué armar con su futuro. De todas maneras, quería arrancar esto con una frase que a mí me había dejado muy tarde en mi carrera, digamos en el 2010, cuando me fui a otro curso completamente, nada que ver con periodismo, era de liderazgo. El profesor Walter Bastos dice, ¿qué clase de personas somos? ¿Verdad? O sea, empezar a analizar un poco por dentro quiénes somos, si somos los que esperamos sentados a que caiga una oportunidad o simplemente somos los que generamos la oportunidad, ¿verdad? ¿Dónde estamos nosotros? ¿En qué sector estamos? ¿Lo que esperamos que nos llamen y decimos, no, nunca me llamaron, nunca me dijeron? ¿O lo que estamos en todo momento creando? Voy a presentar este proyecto, voy a presentar esta propuesta, a ver si les gusta o no les gusta. Y si no les gusta, bueno, me voy hacia acá, buscaré otro lugar. Esa pregunta es tan importante que se la hagan cuanto antes, incluso, porque eso lo va a definir no solo en la carrera o no solo como periodista, sino como persona, ¿verdad? Porque esta carrera da tantas vueltas que un día te ubica en un lugar que siempre quisiste, en otro momento hay decisiones que se toman y que no te van a gustar, en otros momentos de la carrera hay productos que no te van a gustar o que no son de tu estilo. Entonces siempre está la posibilidad de, bueno, esto lo voy a hacer ahora, pero voy a pensar que me pueda convenir en el futuro preparar otra cosa, ¿verdad? Entonces quería empezar por ese lado. Le pido disculpas a mis compañeras, hay un partido de fútbol después, entonces por ahí hago un monólogo primero. Entonces quería que arranquemos por ahí. Por eso decía, cuando hablaba esta semana con Mercedes en la preproducción de esto, le decía, quiero hablar de cómo aprovechar las oportunidades. Las oportunidades van a pasar y creo que todos sabemos que hay trenes en la vida y me parece que por ahí viene la cuestión a veces de saber sí o no. Y cuando no se aprovechó, quizás siempre está la pregunta de qué hubiera pasado si, que es una de las preguntas más fuertes. Hay otra pregunta que es más fuerte todavía, que es ¿qué se hizo de? ¿Verdad? Que es cuando desapareciste, que es lo que no hay que hacer, ¿verdad? O sea, esa es una de las preguntas más fuertes que hay. No hay que llegar definitivamente a eso. No sé dónde nos quedamos. Ah, bueno. Yo le quería mostrar básicamente y hablar en forma resumida de oportunidades que tocaron la puerta
y que por ahí a lo mejor no eran las que uno esperaba, pero después decís, me puede servir para llegar a, ¿verdad? Tengo solamente ejemplos para dar hoy. Busqué justamente una etapa de charlas que habíamos hecho una vez con el Círculo de Periodistas Deportivos en Luque, y se me acercan dos muchachos, ¿verdad? Uno me decía, qué difícil es entrar en el periodismo deportivo. Los que ya están y no se puede. Y yo le quería decir, tenés razón, pero no era la respuesta que esperaba, ¿verdad? Es muy difícil. ¿Cómo se hace para entrar, verdad? Y lo que atiné a decirle, y que siempre es bueno también buscar las vueltas. Dice una canción de Ciro y los Persas, si ser lo mismo es virtud, también es quietud, ¿verdad? Entonces, si nosotros buscamos ser lo mismo de lo que ya hay, yo no sé si nos va a ir. Para eso está ese, ¿verdad? Para eso ya está el que le va bien haciendo eso. Busquemos la alternativa. Y yo le dije, ¿qué probaste? ¿Qué quisiste? Yo quiero ser cronista. Yo quiero ser cronista, y todas las radios tienen sus cronistas de clubes, y me es muy difícil entrar. Y yo le dije, ¿por qué no soy de un club no tradicional? Cuando estaba Rubeño en primera. Entonces le dije, ¿por qué no soy de Rubeño? Porque yo soy el que más sabe de Rubeño. Por ahí no te van a dar la atención que vos querés, pero te prometo que el día que jueguen Olimpia Rubeño te van a llamar. Van a querer saber con qué jugadores va a enfrentar Olimpia Rubeño y Rubeño Olimpia. O sea, hay momentos destacados que vas a tener, no es siempre, obviamente, pero por algo se empieza. Busquemos la vuelta para entrar. No necesariamente vas a ser el comentarista o el relator en el primer trabajo, en la primera oportunidad. Y el otro caso particular, de ejemplo, era en esa misma charla de un muchacho que me dice, presenté demos en todos lados. No me dan bola, no me llaman, no sé más, ¿verdad? Y me hizo acordar una vez a Agustín Genovese, le dije, Agustín, tengo un proyecto para presentarle a un canal, pero te juro que lo pensé, y bueno, te espero mañana, me dijo, ¿verdad? De una productora. Y me voy, y cuando me presento le digo, ¿qué tal, Agustín? Soy el rey de los demos rechazados en la televisión paraguaya. La negatividad que tiré era como para decir, bueno, y acá también te voy a rechazar, ¿verdad? O sea, o sea, a veces eso también es impresionante, la forma en que suma presentarse, ¿verdad? Y obvio, Agustín fue muy sincero conmigo ese día, me dijo, si te volví a entrar, pues si se presentaba así, obvio que vas a rebotar otra vez. Me sentí tan identificado cuando me decía, no sé más qué hacer. La verdad, presenté en todos lados, y le pregunté, ¿qué quería hacer? Y me dijo, locutor, voz comercial. ¡Wow! No me esperaba esa, ¿verdad? Y me dijo, voz comercial. ¿Y qué estás haciendo? ¿Dónde estás haciendo? No, en una radio online nomás. Radio online nomás. Hoy es radio online el tema. Enseguida la señora Soledad Franco va a hablar de lo que es online. O sea, hace 5 años, radio online nomás, y el tipo no estaba pillando que por ahí ese es el futuro, ahí tenía que seguir, ¿verdad? Lo único que yo tenía que decirle es, ¿qué mejor que tener una radio online donde equivocarte? Te estás equivocando todo lo que no te vas a poder equivocar al aire después. O sea, volver a hacer el mismo demo dentro de, no sé, 6 meses, vas a darte cuenta que hay otra dicción, otra modulación, otra articulación ya en las palabras, y alguna oportunidad vas a tener, ¿verdad? Entonces, metí el ejemplo de 2 personas que no encontraban la luz, digamos, pero estaban buscando, estaban queriendo generar, ¿verdad? Y a veces eso es lo que necesitamos, tratar de armar un poco los proyectos viendo a dónde queremos llegar, pero cuál es el camino, cómo podemos llegar a lo que queremos, pero haciendo quizás un primer paso. Gloria González después le va a contar también lo que fue el paso a paso y está donde está hoy. No es fácil, está el famoso derecho de piso también, pero es ahí donde uno demuestra. Lastimosamente, entre comillas, para algunos hay que hacer el derecho de piso un buen tiempo, pero el día de mañana la gente te está mirando, la gente te está viendo. Voy a meter 2 ejemplos particulares míos nomás. Uno fue el inicio, cómo se dio. A los 14 años me fui y le caí a Hugo Rubín, y hoy eso sería, creo que cárcel. Creo que la palabra stalker no había en ese momento, pero lo que yo hice ese día fue grotesco, ¿verdad? Me fui y le esperé afuera de su auto
año 1998, porque así era, ¿verdad? Entonces me dijeron, no te va a dar bola si te pones acá, anda nomás cuando se está por subir al auto de iglesia, y lo tenés que decir. Y le dije, Hugo, soy tu fan, te escucho todos los días, me encantaría entrar, no sé, limpiar algo acá, no sé, algo quería estar. Y yo creo que Hugo me dijo medio para deshacerse y poder subirse a su auto, porque yo intercepté ahí muy bien. Vení el sábado, me dijo, ¿verdad? Y me fui el sábado, pero no eran las 9 del programa, a las 9 era, yo estaba a 7:38, estaba en la radio, ¿verdad? Y entonces, eso fue como muy sorpresivo, me di cuenta que me dijo nomás así, pues me dijo, hola Emilio, vení. No, Marcelo, le dije. Entonces me dijo, no. Y ahí empezó una relación de años y nunca más dejé hacer lo que quise, que era estar en los medios, ¿verdad? Pero fue así muy cara dura, muy cara rota, pero generé, busqué y se dio. Cierto, el camino transcurrido no fue nada fácil, a partir de ahí empieza no sé, estudiar locución, oratoria, buscar la oportunidad como para que te den, estar en el estilo de la radio, tener palabras, mucho trayecto. Lo otro que les iba a contar como ejemplo rápidamente es que a lo mejor a nosotros no nos gusta lo que vamos a hacer, va a pasar, vamos a tener una oportunidad de decir, mira, hay trabajo en el medio, pero en tal puesto. Y yo decía, no quiero eso, ¿verdad? Y a mí me pasó en el 2010 que, no sé, económicamente no estaba muy bien en el lugar donde estaba trabajando, las cosas no se estaban dando, y me surgió una oferta linda, interesante, iba a cambiar la cosa, pero era de Estación 40. Y yo detesto el reggaetón. Entonces dije, ¿qué hago con mi vida? ¿Verdad? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Saben qué? No duró mucho lo que tenía que pensar. Estaba en un grupo de medios muy grande. ¿Dónde está Richard Ferreira? Allá está Richard Ferreira. Gracias a que acepté Estación 40, aprendí el profe y nos fuimos a crear de 10 que hasta hoy sigue. Una página de deporte. Imagínate la oportunidad de trabajar con un profesor, de poder armar el equipo, generar también esa posibilidad. Después que Arturo me vea ahí en los pasillos, yo estaba en Estación 40 y que laureaba, me iba por ahí, terminé en Arturo. O sea, hay cosas que hay que mirar más allá, como se suele decir, el bosque y no el árbol, cuando se dan las oportunidades, ¿verdad? Esos son los únicos ejemplos que yo quería dar, como para que ustedes sepan que el camino nunca va a ser fácil. Todos los años cambia, de hecho, ¿verdad? O sea, cada año hay más obstáculos que hay que saber llevar, pero hoy más que nunca, y con esto quiero cerrar también mi parte, también para darle paso a las chicas que están muy pacientemente aguantando este momento, decirles que, señoras, señores, ustedes son un medio hoy. Sole va a explicar mucho mejor. Ella está hace rato, ella vio la luz y dijo, acá me voy, ¿verdad? Y todo después, perdón. Claro, vio la luz. Nosotros todavía no tanto, ¿verdad? Pero bueno, nosotros le llamamos, solo le dijimos, por favor, ¿cómo se registra? ¿Cómo se hace? ¿Verdad? Pero si quieres estar en esta plataforma, o sea, quiero que sepan también que lo digital, tarde o temprano, se va a apoderar de todos. Y el que se cierra pierde. Eso ustedes tienen que saber. Hoy, ustedes que están sentados ahí, son competencia de los medios, porque son un propio medio. Entonces, ¿qué mejor oportunidad de crear contenidos tienen ustedes ahora y de poder ser, no sé, el día de mañana, pioneras en algo acá en Paraguay? Yo les digo, con profunda admiración, lo sabe Sole, el tema del podcast es un tema que hoy está muy frecuente, muy de moda, pero para que eso salga bien hay que dedicarle, hay que estar, hay que armar, hay que seguir, no es hacer una vez y después de 6 meses darte cuenta que o sea, nos pasa mucho que por ahí no le damos ese tiempo. Está el tema de las radios online, los visual radio, como tienen Luzu TV en Argentina, que están en YouTube. Es un éxito aparte, ¿verdad? Entonces ya le compite a la radio, ya le compite a los medios tradicionales. Y hoy ustedes son pauta. O sea, hoy una marca dice, le quiero seguir a Gloria González. ¿Y cuánto me haces tu pauta en tus redes? O sea, y eso es primero credibilidad, que ustedes saben bien, no se negocia, es lo más importante que tenemos. Y segundo es creatividad, que nunca se apague la creatividad. Y redondeo con eso, quería contarles, hablarles un poquito de las oportunidades, de cómo se dan, de que ustedes son una oportunidad y de que siempre cuando van a tener y cuando van a generar, por sobre todo,
apunten bien a donde quieran, pero siempre mirando cuáles son los escalones que se puedan dar. Yo preparé, yo no sé si como este sistema, solo play, ¿verdad? Esto me pasa por llegar 2 minutos antes. Claro, por eso decía, cómo aprovechar la oportunidad del periodismo, quería hablar de eso. Y, a ver, se apagó. Murió. Falleció. Bueno, no importa. Simplemente eso, quería contarles un poco la relación que hay del periodismo con las oportunidades y con las cosas que van pasando. Esto quería mostrarles. Bueno, eso es lo que se logró, pero ¿cómo se logró? Con todo el trayecto que yo les conté, ¿verdad? Y el último ejemplo que teníamos ahí fue lo del Mundial del año pasado, que yo hace un año había decretado que no me iba. Los números no daban, era imposible, la verdad que yo no estaba en un canal estable, no estaba en una relación estable. Entonces, era complicado, ¿verdad? Tener la posibilidad así de forma directa. Aparte, los canales no envían, ¿verdad? Eso hay que también ser muy sinceros, hay que generarse la oportunidad. Bueno, y eso pasó en el mes de septiembre, se cerraban las acreditaciones el 30 y el 12, 14 de septiembre aproximadamente yo veo la lista de lo que iban. Y había un canal que estaba libre y les llamé y le dije, ¿vos querés? Yo quiero, ¿qué hacemos? ¿Cómo llamamos a esto, verdad? Y ahí fue la posibilidad de que se vean marcas, de que el canal pueda habilitar y decir, bueno, si vos metés, si vos nos ayudás, y así nos movimos en 15 días, se consiguió el objetivo y se pudo hacer la cobertura. Cierro con este ejemplo por esa situación. Se generó la oportunidad. El no era claro, estaba decretadísimo hace un año. Exactamente, los números eran imposibles. Eran. ¿Y qué terminó siendo para mí hasta hoy la oportunidad más grande de mi vida de poder estar ahí, ¿verdad? En la zona mixta, en el postpartido y toda la cobertura que se hizo, ¿verdad? Pero, ¿por qué pongo ese ejemplo? Porque imagínense todas las cosas que se pueden ir dando y que todo depende de uno, ¿verdad? De poder generar su oportunidad, como digo, y de poder aprovecharlas también. Nada más, eso quería aprovechar este tiempo que me dieron para contarles y para que, bueno, también cada uno sepa hoy mismo qué clase de persona es. ¿Los que esperan la oportunidad o los que generan la oportunidad? O sea, cambiemos nosotros también, adaptémonos, ayornarnos, ¿verdad? Entonces, yo digo nomás, volviendo a lo primero, no es fácil, es cierto, entrar, pero hay que buscar las alternativas y esas alternativas, como les dije, es o hacer algo distinto, planificar algo distinto. Y hoy mi consejo es hacerse fuerte en redes, hacer contenido en redes. Eso les digo que todos los medios miran, todos dicen, mira lo que hace, ¿por qué no le traemos? O ¿por qué no hacemos igual? Siempre se está mirando. Ese es un consejo que le doy, que aprendí en el camino. A mí me llegaron a contratar de un medio sin saber que esa persona me miraba, me estaba siguiendo. O sea, a mí me emocionó que en la charla, en la entrevista, me dijo, sí, sabemos tu trabajo y sabemos lo que estás haciendo acá.
Y ese fue un ejemplo muy claro y era una etapa que todavía no había redes. Hoy con redes se comparte, pum, WhatsApp, Instagram, se tiran, háganse fuerte ahí, creen su propio contenido, son ustedes un propio medio. El día de mañana no sabemos qué va a pasar con los medios tradicionales. Entonces, qué mejor que tener ya ese backup de ser fuertes en las redes. Con respecto a lo de vendedor, bueno, ese es un camino que por lo general, y hablo en mi caso también por necesidad, uno va conociendo. El roce social es muy importante, es demasiado importante. Es decir, escucho mucho y entiendo también que la gente dice, yo no tengo amigos, tengo compañeros de trabajo. Yo no tengo amigos, tengo compañeros de facultad. Y entiendo, hay muchas serpientes dando vueltas. Pero hay que generarse contactos. Hay que generarse contactos. Pero más que nunca, el periodismo hoy es relacionismo público, 1000%. Entonces, el día de mañana, ni siquiera te digo por auspicio, alguien te va a salvar de algo, alguien tiene una grabación que vos no tuviste, alguien tiene, no sé, el contacto con Argentina que vos estás necesitando ahora. No se les doy muchos ejemplos, pero rodéense de los que tienen también el mismo objetivo. Les prometo que este país, más que nunca y más porque estamos todos unidos, muy pocos, se mueve más a contrato. Entonces, es relacionismo público puro. O sea, el que es abajo, el que es Argel, lleva la de perder. Exacto, exacto. Ahí está. Así es claro, qué buen mensaje final. Y faltaba un mes o 15 días para hacer la acreditación. Yo creo que al acreditarme le metí una presión al canal, ¿verdad? Pero el canal estaba abierto a que yo consiga presión. O sea, nunca dijo, te voy a dar $800. Jamás, jamás. O sea, dijo, necesitamos trabajo. ¿Vos querés? Bueno, te damos la posibilidad de que vos salgas a ofrecer carpeta por carpeta. No fue fácil, no es que yo el día siguiente estuve. Pero había que moverse y sabía que era mi sueño y bueno, un mensaje final también de que si hay un sueño por cumplir, siempre lo hagan por más obstáculos en el camino, ¿no? Perfecto. Cerramos entonces de esta manera con el señor Marcelo Burgos y agradecemos muchísimo su presencia. No, yo le agradezco a ustedes y la verdad que les deseo muchísimos éxitos. Es muy apasionante este camino, tiene profesores de primerísimo nivel, así que muchísimas gracias por esta invitación. Hacemos entrega de un pequeño obsequio también por parte de la universidad. A continuación vamos a escuchar a la señora Gloria González, ella también es periodista y presentadora deportiva. Buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias por el espacio, por recibirme también en esta noche. A mí, realmente Marcelo Burgos ya me hizo el camino de todo lo que les voy a hablar hoy. Ellos me conocen más que nadie y les cuento hoy quién soy yo, ¿verdad? Yo soy Gloria González, ya me presento, trabajo en Tigo Sports. Había iniciado mi carrera en ese mismo lugar como recepcionista cuando el canal tenía 2 meses al aire. Ahí me llegó un mensaje que decía que buscaban recepcionista asistente para Tigo Sports. Entonces yo decía, bueno, me voy a ir, me voy a postular y sí va a ser para recepcionista asistente, pero de algo me va a servir esa experiencia. Lo que yo tenía en ese momento era demasiada ansiedad por meterme en el mundo laboral. Ya había terminado mi carrera, ya había dado quizás algunos pasos con la independencia que nosotros cuando somos jóvenes queremos, pero no me era suficiente el trabajo que yo tenía en ese momento. Estaba trabajando en una municipalidad, yo soy de Atirá, estaba trabajando en la municipalidad y no veía, o mejor dicho, yo veía el techo solamente allí. Entonces como que no había más para dónde ir, no había un crecimiento potencial en ese lugar. Entonces me postulé en esa posición y hoy, para mi fortuna, realmente me seleccionaron. Ahí trabajé. Los primeros meses fueron así como muy
aburridos, esa fue la palabra, porque estaba muy quieta, contestar el teléfono, recibir gente, ofrecer café, y después que miraba por antes y era mi modelo a seguir. Después le conocí a Marcelo, a Rubén Darío, a todos los que estaban ya en ese momento en Tigo Sports. Después yo dije, antes de ir a lo siguiente, quiero contarles que cuando yo pensaba en un lugar o en qué ejercería mi carrera, nunca pensé que sería deportes. Lo que decía Marcelo Burgos, nunca hay que cerrarse a una oportunidad. Jamás en mi vida hubiera pensado que yo estaría haciendo hoy deportes. Me veía en cualquier otro ámbito de la comunicación, menos en el periodismo deportivo. Pero cuando me metí en Tigo Sports y veía cómo se trabajaba, y yo era de observar mucho, les observaba cómo hacían el trabajo, qué era lo primero que hacían al llegar. Entonces yo me iba anotando cositas en la cabeza hasta que me empezó a gustar mucho y empecé a seguir algunos deportes que en especial a mí me llamaban la atención. Y ahí quiero ir un poco a lo que decía Marcelo, que no hay que ir hacia un mismo lado, todo el mundo no puede ir de un mismo lado. Hay que buscar ese punto de diferencia, ¿qué me puede marcar a mí la diferencia cuando yo ejerza mi carrera? Lo que yo me di cuenta en Tigo Sports, después empecé a hacer promociones. Trabajaba acá con Marcelo, con Sole, les preparaba las promos, grabábamos juntos. Yo aprendía muchísimo de ellos, pero me daba cuenta que el fútbol era el deporte rey y no hay con qué discutirlo. Y hoy los periodistas deportivos realmente se enfocan muchísimo en lo que es fútbol. Y es así. Entonces yo veía que dónde queda el atletismo, dónde queda la natación, dónde queda el rugby, el patinaje, deportes de por ahí, el polo, me tocó hacer coberturas, transmisiones incluso de polo, básquet. Entonces uno dice, bueno, aquí hay una oportunidad. Y cuando a mí me llamaron un día porque faltó un cronista, y se necesitaba cubrir un evento y era una final de básquet, y me dijeron si yo podía reemplazar ese día a ese compañero. Yo les dije, si me dicen exactamente qué tengo que hacer, yo me voy, sin problemas. Yo no me había preparado nunca para hacer deportes hasta ese día. Fui a hacer la cobertura, que fue la final de básquet justamente, y me gustó mucho el ambiente, el público, la hinchada, el juego, todo lo que generaba en ese momento. Entonces yo dije, este es mi lugar. Pero yo era solamente reemplazante y era solamente una noche. Pero yo dije, llegarán más oportunidades en su momento. Tanto es así que el siguiente fin de semana se necesitó de nuevo a un cronista que vaya a cubrir equitación. ¿Y qué yo sabía de equitación en ese momento? Les soy sincera, absolutamente nada, ¿verdad? Pero cuando yo vi y dije, bueno, una oportunidad, vamos a buscar cosas de equitación y nos vamos. Entonces acepté de nuevo esa cobertura, fui de nuevo y me di cuenta que también, ¿verdad? Me gusta esto. Yo, como se dice normalmente, estoy en mi lugar donde me siento a gusto, ¿verdad? Entonces yo empecé a trabajar mucho en eso, a observar mucho más y no me fijaba tanto en el fútbol porque allí ya estaban todos, estaban como muy prendidos y yo sabía que, es más, no solo yo iba a ganar con el trabajo, sino que también desde mi posición podía yo aportar a la visibilidad de esos deportes. Darle quizás también la mano a esos atletas que no tenían la visibilidad necesaria, que necesitaban ser tan vistos también como lo son los futbolistas, por ejemplo, y ser conocidos. Entonces que tengan un espacio, una referencia por lo menos. Y esa era mi ambición. Y recuerdo un día, justamente cuando hoy pensaba en qué les iba a contar o qué parte de esta historia les iba a contar, me acordé de una charla que yo tuve con Sole en el pasillo de Tigo Sports
Voy a contar. Y dame tiempo. No, y recuerdo que yo estaba hablando con Sole y yo le decía a Sole, yo no soy tan buena en el fútbol. Pero me dice Sole, pero vos estás en el nicho. Tenés esa posibilidad de fortalecerte en esa área donde no todo el mundo está. Entonces fue como la luz, ¿verdad? Efectivamente fue como la luz y le seguí poniendo ganas, aunque de verdad llegaba momentos en que incluso los mismos colegas me decían, Gloria, ¿qué haces hoy, verdad? Si me cruzaba en alguna cobertura, porque teníamos 3 o 4 durante la jornada, me decían, después de acá ¿dónde vas? Voy al remo. Qué diver, me decían, ¿verdad? O me voy a la natación. Qué divertido, ¿verdad? Pero sin embargo, en serio sí, para mí era divertido y yo lo hacía con muchísimo gusto. Para mí no era ir a un lugar donde nadie quería ir, al contrario. Para mí era toda una aventura, era ir a aprender algo nuevo, era interactuar con los atletas, conocer un poco más de su vida. De hecho, que sus vidas o la historia de cada uno también a mí me inspiraba mucho a mejorar todos los días. Y así fui abriendo caminos, tanto es así que todos los fines de semana que yo seguía trabajando, porque ya yo estaba en el área de comunicación e imagen, y a la par los fines de semana hacía coberturas, solamente los fines de semana. Pero yo sabía que lo de la producción lo hacía, me gustaba, sí, pero yo estaba feliz en calle, con la gente, con los eventos, conociendo el deporte, las transmisiones, tenían otro tinte para mí estar de ese lado. En el 2018, hablando con mi jefe y todo lo demás en aquel entonces, me comentaron que al día siguiente lanzarían una convocatoria para cronistas. Y yo venía trabajando solamente los fines de semana, una chica y un varón. Y yo dije, esta es la oportunidad. Y yo pregunté, ¿y si yo me postulo? ¿Me puedo postular? Y me dijeron, te podés postular. Me postulé y seguí trabajando en lo mismo. Tanto es así que yo casi nunca me iban a ver en un partido de fútbol y hasta hoy se mantiene eso. Yo casi nunca estaba en una cancha de fútbol, pero siempre me iban a ver de por ahí en una cancha de rugby o en el Centro Acuático Nacional ahí con los chicos en la natación, o me iban a ver en la Secretaría Nacional de Deportes cubriendo el entrenamiento de Camila Pirelli. De hecho, Camila misma me decía, vos parece que venís y pescás por nosotros a ver si nos encontrás. Y realmente eso hacía para conocer un poco más de sus vidas, eso me ayudaba a mí y yo también les ayudaba a ellos, como les decía. Bueno, llegó ese momento del 2018, para mi fortuna nuevamente me seleccionaron, cambié de área de comunicación e imagen pasé al área de producción donde sería 100% cronista. Pero como no todo es color de rosa, ese fue el momento más difícil de mi vida cuando pasé a esa área. Antes de que me pregunten, ya les voy a adelantar esa parte, ¿verdad? Porque fue el momento más difícil de mi vida, porque me tocó ir, sí, a un partido de fútbol. En serio, sí. Me tocó ir a un partido de fútbol y me tocaba el color de la fiesta, del partido. Cuando yo llegué a un lugar donde estaban hinchas del Olimpia, yo le encuentro a un señor, dije yo, hincha, con la camiseta Olimpia, con el gorrito, todo. Y nunca me imaginé quién sería esa persona a quien yo tenía. Yo estaba en vivo y era Jorge Guach, ¿verdad? El jugador renombrado de Olimpia. Pero yo en ese momento no le reconocí con el rostro, no, él solo me dijo que se llamaba Jorge, jamás me dijo su apellido. Para mí fue imposible reconocerle en ese momento. Y cuando yo me desperté al día siguiente, yo era la más odiada por todos en redes, en tapas de diarios, y fue un momento muy duro para mi carrera y yo dije, yo de esta no me levanto. Viajé a mi casa a Terán y tuve una charla con mi mamá y le dije, mami, este no es mi lugar, necesito saber demasiado para estar acá. Y no estoy lista, le dije a mi mamá. Y mi mamá me dijo en ese año, me dijo,
Y en el primer error, ¿te vas? Me dijo mamá, esa es la salida, ¿te parece que esa es la salida? Y le miré a mi mamá, ciertamente tenía razón, pero yo de verdad no sabía cómo dar la cara ante el público nuevamente, ¿verdad? Me sentí muy avergonzada. Pero pasó, realmente le hice caso a mi mamá, volví al trabajo y seguí. Seguí con el peso, con todo eso, con todo lo que implica un escrache público, ¿verdad? Seguí, pero después con el tiempo me di cuenta de que son cosas que te tienen que pasar para aprender algo. Y ese aprendizaje es que nunca vamos a saber todo, jamás. Hay que saber reponerse de esos errores, pero que sí tenemos que ser buenos en algo, buenos y buenas en algo, eso sí. Y tenemos que saber quiénes somos, quién queremos ser hoy día en cuanto a lo profesional. Yo hoy sí les puedo decir que yo soy Gloria González, cubro eventos multideportivos, así le llamo yo. Tenía un bloque que se llamaba Sportigloria, de ahí me conocen muchos, donde tocábamos todos los temas que eran de natación, todos los deportes que les decía o les conté anteriormente. Con ese bloque yo me sentía demasiado a gusto porque era algo que era mío, que nació con mi trabajo, algo que yo hice. Dar uniformes, por ejemplo, en el área de comunicación e imagen, los uniformes, tenía que saber la talla de mis compañeros, qué número de calzado usaban, ¿entendés? Necesitaban pilotines, bueno, vamos a ver pilotines, tenían que saber qué medidas tienen que tener los carteles del canal, bueno, vamos a imprimir carteles, vamos a poner, y de esa posición pasar a otra totalmente diferente, que hoy es la pantalla, ¿verdad? Es un mundo bastante exigente, no para nunca el aprendizaje, eso es verdad, pero uno tiene que estar listo a recibir esa oportunidad, a ir trabajando paso a paso, porque uno tiene que trabajarse a sí mismo, no caer en la comodidad. Como dijo Marce también, hay que ser creativos todos los días, hay que mostrar un punto diferencial. ¿Por qué tenemos que elegirle a Gloria González? ¿Por qué hoy tenemos que elegir el trabajo de Marcelo Burgos? ¿O por qué tenemos que elegir el trabajo de Sol Franco? Nos van a elegir quizás por cosas totalmente diferentes, pero vamos a hacer referencia siempre en algo. Y también les quiero decir, por el otro lado, que no se cansen. El camino es muy largo, van a llegar momentos de mucha frustración, quizás ese momento de decir, no, esto no es para mí, es muy difícil, hasta aquí nomás, voy a pasar a esta área, que quizás puede salir bien también, hay que probar, hay que lanzarse un poco a probar las oportunidades y después decidir con qué vamos. Así que ese es un poco el mensaje que yo quiero dejarles hoy, que sigan cumpliendo sueños también, porque yo también tuve semanas de periodista como esta semana en la universidad, y me acordaba cuando ya los profesionales iban y me contaban un poco su experiencia. Yo estoy prácticamente en el inicio de mi carrera, digo yo hoy, a pesar de que hoy cumplo 9 años en Tigo Sports. 9 años, pero para mí mi carrera sigue empezando en este momento porque estoy en constantes cambios. Todos los años es como un desafío nuevo. Este año me tocó estar conduciendo un programa y estoy aprendiendo a llevar eso adelante, ¿verdad? O sea, todos los años y cada paso que damos es un nuevo desafío. Estar listos para eso y adelante, chicos. O sea, no le tengan miedo a absolutamente nada. Uno tiene que ser buena persona. Yo eso también les quiero dejar hoy. No sean de los compañeros y de los colegas que no le cuentan a su compañero que está empezando, por favor, cómo se hace esta cobertura, porque va a haber muchos como ustedes que están dando sus primeros pasos. Yo me acuerdo hoy de las personas que me ayudaron en mis primeros pasos. Gloria, ¿cómo ves la incorporación de las mujeres dentro de lo que es deporte? ¿Si hay más incorporación o poco todavía? Hoy día creció muchísimo, ya
ya nosotras las mujeres demostramos que sí podemos realmente estar en un mundo deportivo, por supuesto que sí podemos, quizás no en la cantidad igualitaria, pero yo veo realmente un camino que hasta aquí ha sido muy favorable para las mujeres, pero eso se debe mucho a las que estuvieron antes, a las que abrieron todo ese camino también para que hoy una nueva generación también vaya surgiendo, y eso se debe mucho a las redes sociales también. O sea, hoy hay muchísimas mujeres creando contenidos todo el tiempo en redes sociales, siendo vistas. Incluso hoy redes sociales te está dando un trabajo si es que tenés un contenido atractivo. Como dijo Marcelo, hoy los medios ven y te pueden decir: me gustan los contenidos que genera Gloria González, la vamos a llamar y vamos a probar a ver qué tal. Así que yo creo que de ese lado también hoy estamos ocupando espacios importantes. Una Soledad Franco, por ejemplo, fue a cubrir un mundial en Rusia. Imagínate, alguna vez nos va a tocar. Entonces, un poco el crecimiento que vamos teniendo y el espacio que vamos tomando hoy día. Buenas tardes, mi pregunta es sobre tu experiencia en cubrir la natación, porque es un deporte que no se le da mucha importancia. Y realmente no se le da quizás la visibilidad necesaria. Y es un deporte demasiado lindo que cuando uno le pone el foco, que cuando uno también es capaz de transmitir la emoción, así como hay una emoción en un partido de fútbol con un gol, un récord nacional o una medalla de oro en natación, realmente puede ser muy emocionante. Y más todavía, la natación es un deporte practicado hoy por muchísimas personas. Es un deporte que incluso hoy tiene atletas olímpicos. Imagínense que así como los equipos van a un mundial, nosotros constantemente tenemos atletas que van y compiten a nivel mundial. Y para mí la experiencia ha sido totalmente buena. Realmente era un poco rara nomás llegar de repente al GAN y eras la única persona que estaba cubriendo esa primera etapa, o no había ya nadie. Entonces era como, ¿será que esto tiene un camino, verdad? De por ahí las primeras preguntas que yo me hice, pero finalmente sí me di cuenta que tiene su emoción, que tiene su lado atractivo. Hoy día un deporte practicado por muchísimos, como te digo. Lo que me deja a mí hoy la natación es justamente todo el esfuerzo que hacen los atletas para llegar y que merecen ser contadas, por ejemplo. Buenas noches, Gloria. Quería preguntarte, ya que tu carrera es una carrera emergente, estás surgiendo cada vez te vemos más, ¿cuál es tu siguiente objetivo? ¿A qué aspirar en tu carrera? ¿No a inspirarnos también según tus proyectos? Gracias. Bueno, en realidad tengo muchos sueños en mi carrera, pero lo más próximo que yo tengo como objetivo es llegar a unos Juegos Panamericanos, porque bueno, por el ciclo olímpico mismo ya tuvimos los Juegos Suramericanos, se vienen los Juegos Panamericanos y después se vienen los Juegos Olímpicos. Escalar ahora a los Panamericanos, a ver cómo son los Juegos Panamericanos. Que es justamente el objetivo de este año para Santiago de Chile. Me gustaría estar en Santiago de Chile y ojalá que se dé. Estamos buscando oportunidades. Después llegar a unos Juegos Olímpicos. No sé si París, pero es uno de los objetivos. Llego a eso y estaría cumpliendo uno de mis grandes sueños. ¿Qué tal? Adrián González, con tu experiencia, ¿qué consejo le darías a cada uno de nosotros si en algún momento decaemos de nuestros sueños justamente por las críticas de las redes
Y mira, te va a golpear realmente. Es un momento duro que uno vive. Incluso hasta te pones en duda tus propias capacidades, pero eso solamente dura un día, les cuento. Porque después vos te levantás y primeramente tenés que saber quién sos vos, si te mereces estar en ese lugar. Porque a mí, en serio, sí me llegaron a decir cosas que quizás yo no merecía estar en un lugar, no merecía hacer esto, que me contrataron por otras razones, ¿verdad? Entonces, uno se mira a sí mismo, mira adentro, se da cuenta de... Yo me miré a mí misma y dije, yo recorrí desde el 2014 hasta el 2018 para ganarme este lugar. Y yo valgo esto, yo valgo esto. Y sí, te van a criticar, pero esto también, siempre vamos a ser criticados, nunca vamos a ser del agrado de todos. Entonces, con los años, en ese momento es seguir solamente, es levantar cabeza y seguir. Aunque te cueste levantarte esa mañana, te levantas y tomas un día más. Poco a poco eso se va a ir como, digámosle, olvidando un poco quizás, y va a ser como un aprendizaje, incluso va a ser anécdota. En ese momento a mí me dolía mucho, hoy fácilmente te puedo hablar de eso, ¿verdad? O sea, ya no me cuesta, pero te va también dando un poco de espalda a lo que se viene para tu carrera, porque eso no va a terminar, quizás no va a ser nada más masivo, pero te está preparando también para algo, porque vamos armando también un poco nuestra espalda ante las críticas que siempre van a existir. Agradecemos a la señora Gloria González también. Ahí van a hacer la entrega también. Ah, ok. Perfecto. Sí. Muchas gracias. Bueno, ahora nos vamos a entrar un poco a un tema bastante desconocido, conocido para muchos, que es la inteligencia artificial, que es una creación de software que imita comportamientos y capacidades humanas. La inteligencia artificial es la combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades que el ser humano. Una tecnología que todavía nos resulta lejana y misteriosa, pero que desde hace unos años está presente en nuestro día a día a todas horas. Hablar de inteligencia artificial es algo tan sencillo como hablar de máquinas inteligentes, es decir, máquinas que están en programas para llevar a cabo determinadas tareas de forma automática sin la necesidad de que los seres humanos supervisen su trabajo. Y sobre este tema nos va a hablar la señora Soledad Franco. Yo me vinculo mucho, entonces el micrófono de mano más el mando a distancia, necesito un poquito más de terreno. Tengo una buena noticia, Marcelo y Gloria les contaron sobre la parte difícil, todo el largo trabajo que significa el día a día para un periodista, que tenemos que crear contenido de manera diaria, yo diría por hora prácticamente, no solamente de manera diaria, para poder estar, para poder mostrar nuestro trabajo. Y la buena noticia es que es un momento fantástico para ser periodistas, para ser creadores de contenido, porque Internet vino a facilitarnos mucho la tarea y hoy por hoy, hace unos cuantos meses, explotó todo el boom de lo que es GPT. Sí, tiene que ver con la inteligencia artificial, pero desde hace muchísimo tiempo estamos usando la inteligencia artificial, solamente que no le prestábamos la atención que hoy le estamos interpretando, porque sabíamos que existía Machine Learning, que las máquinas estaban aprendiendo un lenguaje especial, teníamos el conocimiento del Internet de las cosas, de, bueno, lo que es un buscador, Google, está utilizando inteligencia artificial hace muchísimo tiempo, pero cuando nos empiezan a hablar de GPT, de GPT-3, ChatGPT y compañía, ahí es donde desde noviembre del año 2022
la buena noticia es que estamos viviendo un gran momento para ser creadores de contenido. Quiero hacer una pequeña dinámica con ustedes. Simplemente tenía la idea de poder proyectar acá el resultado, pero yo sin problema les puedo contar cuál fue el resultado. Pueden escanear ese código, les va a llevar a una página donde lo que les pregunto es quiénes ya experimentaron o ya utilizaron de alguna manera la inteligencia artificial o específicamente ChatGPT. Los que quieran hacerlo sin ningún problema, sin miedo al éxito, y los que no, tampoco hay drama. Yo ahora no sé dónde se fue mi resultado. O saben que somos poquitos, iba a hacer esta interacción, pero somos poquitos. ¿Quién me levanta la mano? ¿Quién ya utilizó, por lo menos probó un poquitito de lo que es ChatGPT o GPT-3 para crear contenido? Bueno, me encanta. Vamos entonces sabiendo un poquitito de cómo viene la mano. Antes de seguir ahondando en el tema, todos los que elegimos la vida del periodismo tenemos que tener transparencia por sobre todas las cosas, y la ética es fundamental. Sé que hay mucha preocupación con respecto al uso de la inteligencia artificial para creación de noticias falsas, para plagiar, podemos estar toda la noche hablando de los malos usos que tiene el uso de la inteligencia artificial y específicamente de lo que es el lenguaje generativo. Y aquí es donde quiero empezar a profundizar un poco, diciéndoles sobre todo esto que están viendo ahí, voy a correr un poquitito, de la ética y de avisar cómo vamos a ir solucionando, primero con regulaciones, claro está, pero de avisar siempre. Este texto lo escribí como periodista de deporte que soy, pero ayudada en la investigación por la inteligencia artificial. O utilicé ChatGPT 3 o 3.5 para escribir este artículo o para generar este documento que te estoy enviando. Se puede perfectamente hacer, así como la letrita chica del contrato o cuando uno pone un asterisco o una observación, esto se puede hacer. Y vamos a colaborar realmente muchísimo desde nuestro lugar de periodistas como para que esto realmente sea una ayuda para los creadores de contenido, para los periodistas, y no un obstáculo para toda la humanidad. Claro que van a haber malos usos y va a haber gente que va a intentar destruir antes que construir con el uso de esta herramienta. Créanme, es sumamente poderosa. Lastimosamente en una sola charla no vamos a poder ahondar en el tema, pero tranqui que les preparé también algo. De todos modos, algo para enviarles después, para el que esté interesado. En el periodismo, usos prácticos principalmente en analizar grandes volúmenes de datos, algo que ya veníamos haciendo. Incluso una recomendación que tengo es familiarícense con planillas de Excel. Para el periodismo es fundamental poder conocer una planilla de Excel, cómo funciona, y aplicar la inteligencia artificial para analizar una cantidad grande de volúmenes de datos que después nos pueden servir para una investigación periodística que necesite mucho estudio, que necesite mucho argumento con datos. El Big Data, por eso hoy también es una gran recomendación para los que están empezando en el periodismo. Para los que ya estamos hace tiempo, quizás nos costó un poquito más, una cantidad extra de horas de estudio, porque no estábamos acostumbrados a ellos, teníamos que empezar a utilizarla. También en la creación de contenidos, es la única manera que ustedes pueden saber qué es lo que está funcionando en la creación de contenidos. Las redes sociales, por ejemplo, hoy nos dan unos pequeños insights de a dónde fue nuestro contenido a parar, quiénes lo consumieron. Pero si nosotros podemos ver la gran película, les aseguro que vamos a poder manejar mucho mejor nuestras audiencias. Y digo nuestras audiencias porque, al menos en mi época cuando yo empezaba, se hablaba de la audiencia. La audiencia de radio, la audiencia televisiva, yo le hablaba a una cámara y el que estaba detrás ahí viendo la televisión tenía que solamente aceptar lo que yo estaba diciendo. Le guste o no le guste, pero aceptar lo que yo le estaba comunicando en ese momento. Hoy tenemos una devolución, hay un feedback y necesitamos poder entender a la perfección ese feedback con nuestro trabajo.
También la verificación de información no es algo nuevo, pero hoy hay herramientas sumamente poderosas. Así como se creó el chat GPT y se puede usar para generar noticias falsas, también se puede utilizar, y esto le cuento a los profes también, que se puede utilizar para detectar plagios, para detectar artículos que han sido escritos por la inteligencia artificial. Y lo siento chicos, pero no es que vamos a tener un ensayo rápido y ya está, y le vamos a recoger al profe que hicimos nosotros solitos, porque se puede ya detectar también, pero sí es de ayuda para arrancar, por ejemplo, una investigación, para escribir un artículo, un documento, una tesis, un ensayo o lo que necesitan como periodistas. La creación de contenido personalizado. Hoy en Washington Post también, por ejemplo, estaba usando una herramienta que es súper interesante, que a mí siempre se me mezcla con otra que es Full Fact, que es para la verificación de información, y la que usa el Washington Post se llama Heliograph. ¿Qué hace? Analiza todo el comportamiento de su audiencia, que van a decir sí, y usan la base de datos, mi privacidad, me invaden. Hace rato ya nos invadieron todo, o sea, ya no hace falta decir que ahora me están invadiendo y que Mark Zuckerberg, Elon Musk y compañía quieren ver qué hago yo dentro de mi cocina o en la sala o cuando me voy en el auto. No. Hace rato nosotros mismos ya entregamos nuestros datos para poder hacer uso de las redes sociales. De las redes sociales, de lo que usamos en el día a día para poder generar nuestro contenido. Entonces, hace tiempo que entregamos datos. Gmail, todos usamos Gmail, todos tenemos cuenta de Google y conocen perfectamente cuáles son nuestros usos. Entonces, no tengamos miedo a eso. Yo tengo mucha gente que dice, no, pero ahí le doy toda mi privacidad. Cuando tengas ni una sola red social, y de verdad, ni una sola, nada, ni una presencia en internet, y de verdad tengo como 5 personas más o menos que si le googlean, si buscan en redes, no existe, literalmente no figura en ningún lugar digital. Pero es una elección para mí, un precio muy alto que pagar si uno quiere seguir existiendo mucho más de lo que vamos a hacer. Tranquila, igual, bueno, creación de contenido personalizado. Entonces, ¿a qué iba con eso? A que yo sé el comportamiento de mis audiencias y sé qué le interesa más. Si veo que Sara suele leer más sobre fútbol, pues direccionaremos los artículos que a Sara le van a aparecer más sobre fútbol. A Sole le gusta más sobre historia. Entonces, iré direccionando y la experiencia para el lector y para el consumidor es mucho más agradable. Yo no quiero que me aparezca todo el tiempo un tema que no me interesa. Ya todos de alguna manera habrán escuchado esto con los algoritmos y esto más se profundiza con el uso de la inteligencia artificial. Parece que digo el uso de el uso de la inteligencia artificial para poder crear mejores contenidos. Y después la automatización de tareas rutinarias. Yo les quiero decir algo. La inteligencia artificial no es que va a alterar la manera en la que estamos haciendo periodismo. La va a cambiar completamente. Y no, los robots de inteligencia artificial no le van a sacar el trabajo a todos ni vamos a terminar siendo dominados por robots, por lo menos todavía, por ahora, ¿verdad? Pero sí, lo que vamos a hacer es automatizar las tareas que son rutinarias. Por ejemplo, cuando vamos a hacer una cobertura periodística, después tenemos que desgrabar, sacar las partes relevantes, qué dijo el entrevistado, de qué se habló en la conferencia de prensa. Para eso ya tenemos herramientas para desgrabar totalmente lo que hicimos y ahí elegir qué parte, por ejemplo, le vamos a pasar al editor. Hola. Al editor para cortar ese material. Eso es sumamente rutinario. Y sin embargo, si podemos indicarle, podemos ahorrar tiempo en realizar ese trabajo, podemos dedicarnos a hacer cosas donde realmente haga falta la intervención del ser humano y no solamente de una máquina. Entonces, por ese lado, así que me acopla. No, puede ser que porque cada uno puede ser ya, ok. Bueno.
Lo que les decía, no solamente va a alterar la manera en la que hacemos periodismo, sino que realmente va a cambiarlo por completo. A veces se va muy rápido, a veces muy despacio. Bueno, hay miedo o preocupación, como decía antes, pero principalmente yo creo que esto se debe al desconocimiento de cómo funciona estrictamente la inteligencia artificial. Y preparé algunos puntos, porque yo directamente no le tengo miedo, ya uso nomás, pero sí quiero profundizar porque respeto que haya gente que diga ¿y cómo hacer esto? ¿Y cómo hacemos para usar los datos? Bueno, todo esto. Les decía, principalmente el desconocimiento y sí, algunas personas, sobre todo que ven que las máquinas les saquen sus lugares, yo quiero decirles, aprovechen la inteligencia artificial. Los que van a sacarle sus lugares son las personas que sí estudiaron, que sí profundizaron y adoptaron las herramientas correspondientes como para poder hacer uso de ellas en mejorar su trabajo, en mejorar la calidad de sus trabajos y también por otro lado en ahorrar el tiempo que hoy por hoy es oro, que realmente cada minuto que invertimos en realizar una entrega de algún trabajo periodístico, de algún artículo, de una misma entrevista. No, a veces decimos, quisiera que el día tenga más de 24 horas. Y eso hoy se está haciendo realidad. Puede llegar a tener no más de 24 horas, pero sí que la cantidad de horas que puedas aprovechar sean realmente muy ricas, porque ya vas a tener herramientas y una inteligencia artificial detrás para automatizar esas tareas repetitivas. Y acá tengo unas partes que son prácticas y les quería decir, no se preocupen, yo dejé también, van a tener al final un correo donde me escriben y yo les puedo enviar la presentación. Se fue para atrás, ¿verdad? Mucha inteligencia artificial ahí, el control remoto no. Bueno, ahí, perdón. Bueno, esta parte les digo que me llevó muchísimo tiempo poder sacar la conclusión. La reitero, después les puedo enviar por correo. Pero los puntos principales cuando vamos a interactuar con cualquier tipo de inteligencia artificial, ya sea las que utilizan GPT-3, 3.5, 4, y hasta ahora dicen que hasta las 4 nomás van a sacar por el momento, van a parar un poco, como solemos decir en el fútbol, van a hacer pelota al piso y van a ver cómo sigue evolucionando esto, pero la gran mayoría de las herramientas que utilizan inteligencia artificial ya están con GPT-4. Todavía GPT-4, o mejor dicho, es de pago, se paga $20 mensual, y créanme que GPT 3.5, que es gratis, a mí hasta me resulta mucho más útil, es más rápida inclusive en sus respuestas. Así que anímense a usar la que es gratuita sin ningún problema. Lo importante es cada vez que vamos a darle una orden, crear restricciones, no fomentar que la inteligencia artificial saque sus propias conclusiones o haga suposiciones. Si le haces una pregunta que es muy amplia, la respuesta también va a ser amplia, y muchas veces me dicen, pero no sabes responder lo que le pregunto. No supiste preguntarle de la manera en que debías para que te devuelva lo que realmente te va a funcionar, lo que estás necesitando. Ya vamos a ver en algún ejemplo. Ahí estaba justamente, escribe un gran gancho de Twitter. ¿Qué es gran gancho? ¿Qué es gran para vos? ¿Cómo definimos eso? Entonces hay que acotarle lo más que se pueda. Y el punto número 2 habla de eso. Como si fuera un secretario o un pasante digital. Si viene un pasante o un secretario, alguien que te va a ayudar en las tareas,
les vas a dar los parámetros con los que va a trabajar, cómo queremos que se realice el trabajo y cuál es el resultado que queremos obtener, cuáles son los objetivos que estamos persiguiendo. Lo mismo tenemos que hacer con ChatGPT al momento de utilizar. Ahí está una lista de tareas, explicar por qué de cada cosa y preguntar después, ¿te quedó claro? ¿Hay alguna pregunta que quieras hacerme que yo te pueda aclarar antes de empezar el trabajo? Y acá, por ejemplo, te voy a entrenar, acá ya le estoy hablando a GPT, te voy a entrenar para escribir ensayos de calidad. Le defino que para mí es un ensayo de calidad. Ensayo corto de 250 palabras más o menos. Yo le defino hasta 250 palabras y le doy pautas. Quiero que me escribas el título, que escribas la primera oración como un maestro de la brevedad, al punto, afirmar claramente la opinión fuerte de ese ensayo. Tiene que estar estructurado en una lista de 3 a 5 ideas principales. Le digo que la voz o el tono que describa cada idea principal debe ser obstinado. Después de cada idea principal, una breve descripción de esa idea, que podría incluir una estadística, un consejo que pueda serle útil al lector o un error que el lector deba evitar. Y después, que no use lenguaje floreado o vago, que sea lo más específico posible. Y yo te voy a dar el tema para que escribas este ensayo. Mira lo que puse al final. ¿Entendés o entiendes? ¿Entendido? Lo ideal es hablarle como nosotros estamos entrenando. Si yo le voy a preguntar, ¿entendiste? Así mismo ponemos, ¿entendiste? Reitero, les envío después y hagan la prueba, ponen en ChatGPT y les va a decir, sí entendí, perfecto, voy a hacer tal y cual cosa, ahora quiero que me des el tema sobre el que voy a escribir el ensayo, súper obediente. Entonces, lo principal es, cuando usamos inteligencia artificial en la creación de contenido, somos nosotros los que pensamos para decirle a la inteligencia artificial cómo queremos que se haga el trabajo. Y no esperemos que la inteligencia artificial piense por nosotros. Por ahí es de donde viene que, insisto, en que vamos a seguir siendo necesarios los seres humanos y no la inteligencia artificial no se va a apoderar de todos nosotros, porque detrás tiene que haber una mente humana que haga la parte de pensar y que lo ordene a la inteligencia artificial como quiere que se haga. Y lo que es muy importante es que tu inteligencia artificial, a la que le estás entrenando constantemente con cada pedido que le haces, entienda por qué queremos que haga eso, cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestra audiencia o público objetivo, a quiénes queremos llegar, que entienda bien qué es lo que queremos como para que nos dé resultados más óptimos. Este ejercicio también me parece sumamente interesante, donde yo le digo que le voy a dar una industria, le voy a decir medios de comunicación y quiero que escriba 10 ganchos que tiren a la onda, hice el trabajo duro o pesado para que vos ya no tengas que hacerlo. Eso es lo que yo le voy a transmitir a mi audiencia. Y quiero que hagas utilizando elementos del texto anterior, que es lo que ya le habíamos indicado. Y en la última, necesito que el lector tenga una razón para darle clic y leer más. Yo acá estoy queriendo sacar un buen titular y quiero apoyarme en la inteligencia artificial para que me dé 10 titulares opcionales que yo pueda decir, este me gusta, o que le pueda incluso decir, no me gustó ninguno, quiero otros 10. Y así infinitamente le puedo pedir que me tire titulares. Puede que no me tire exactamente el que yo quiero y que simplemente me dé una idea para inspirarme y escribir un titular que me parezca que esté acorde con lo que quiero lograr. Y siempre le voy a decir que sea muy específico sobre el resultado. El resultado tiene que ser sobre sustantivo, le digo acá. Por ejemplo, ¿cómo hacer para comprar tu primera casa de $1 millón? No cómo hacer para vivir feliz para siempre. Eso es muy amplio. Vamos a definir qué es vivir feliz para siempre para cada uno de nosotros. Ahora, el que vaya directo a un objetivo sustantivo, algo que sea tangible, le ayuda también que yo le aclare eso. Y otra vez la pregunta, ¿estás listo para que te dé la industria? Y
te va a responder sí, estoy listo, cuál es la industria sobre la cual tengo que hablar y bla, 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 te florea todo, súper amable. Bueno, una sola tarea a la vez. No le vamos a decir que además de escribir un artículo, después quiero que saque un post para Instagram y también lo que va a ser el artículo de la newsletter que voy a enviar el martes. No, vamos parte por parte, una sola tarea a la vez, justamente para evitar que se confunda la inteligencia artificial. Créanme, se confunde muchísimo cuando no le damos órdenes específicas. Entonces, ahorita después, si quieren leerla, de cómo más o menos elaboramos eso, acá le pedí 30 cosas que tenemos que resolver para construir un mundo ficticio, convincente, imaginativo, inmersivo. Esto se ha usado mucho ya para escribir libros de ficción y ahora incluso hay un debate de regulación en Amazon. Créanme, hay gente que se volvió, como decimos nosotros generalmente, se forró de dinero escribiendo libros en una semana y vendiendo en Amazon. Entonces el debate es, y volvemos a lo que hablábamos al principio, la ética, la transparencia y decir, sí, este libro lo escribí con inteligencia artificial, los personajes creados, el estilo, la historia, el mundo ficticio salió de mi cabeza, pero lo escribió la inteligencia artificial. A eso tenemos que llegar siempre haciendo hincapié en la transparencia y en la ética, en avisarle a la gente lo que va a leer. Así como en las películas te ponen, se basan en hechos reales o esto es pura ficción, cualquier coincidencia con la realidad, cualquier hecho parecido a la realidad es una coincidencia. Bueno, y esto, si tenés una salida incorrecta es porque la entrada que le diste fue incorrecta, por eso no se enojen con la IA, ya me lo que varias veces, que decía, no puede ser que lo entienda, y me costó muchísimo armar lo que se llama prompts. Van a escuchar mucho hablar de prompts, que son las indicaciones, las órdenes. Les digo en inglés porque ustedes saben que mucho de lo que tiene que ver con tecnología, primero nos vamos a familiarizando mucho con las palabras en inglés y después encontramos la traducción específica al español o a los otros idiomas, pero en este caso, si ven prompt, la palabra prompt son las órdenes o indicaciones. Incluso hay toda una tendencia de lo que se llama ingeniería de prompts, que es cómo armar las mejores órdenes o indicaciones para tener los resultados que queremos de la inteligencia artificial. Bueno, esto era lo que un poquito más en resumen, que hay que saber qué le vamos a pedir porque si no, no va a saber qué darnos y es mentira que le vamos a decir una frasecita y nos va a tirar un chorizo de cosas que son reales. Ahí es donde se crea confusión, donde salen artículos que dice cualquier cosa y después, no, esto no sirve para nada. Una de las primeras cosas que pensé es ChatGPT, que está sobrevalorado. Era yo la que no había aprendido aún cómo utilizarlo de manera correcta. Y para ir finalizando, después pueden hacer captura del QR, si quieren yo les envío también esta presentación y una lista de herramientas para empezar a jugar, como les digo yo, con la inteligencia artificial, pero sobre todo para ir viendo cómo estas son útiles para periodistas y cómo se puede ir utilizando para hacer más fácil nuestro trabajo. Para encadenar un poco con lo que decían Marcelo y Gloria, no esperen a que les llegue la oportunidad y otra cosa muy importante, las redes sociales no son de ustedes, sus seguidores no son de ustedes no son dueños de absolutamente nada. Entonces sí es importante la presencia en redes sociales para mostrar nuestro contenido, pero también es muy importante empezar a generar nuestros propios medios de comunicación. ¿Cuáles serían nuestros propios medios de comunicación? Un podcast. ¿Por qué? Me van a decir, puede desaparecer también mañana. Sí, pero el feed RSS que se genera al crear un podcast, por ejemplo, uno lo puede llevar a cualquier plataforma de streaming. Mis seguidores de Instagram, si mañana Mark Zuckerberg se levanta con el pie izquierdo y hace el chasquido tipo Thanos y apaga todo, Meta, nos quedamos sin nuestros seguidores, sin absolutamente nada y tenemos que empezar a comunicar de cero. Otra recomendación que les doy es empiecen a escribir newsletters, empiecen a generar seguidores con una base de datos, artículos sobre lo que les gusta escribir y ayúdense en la inteligencia artificial para escribirlo de manera más rápida.
se puede usar también para generar un esquema, una especie de esquema, un boceto de lo que yo quiero escribir, que me tire ideas. ¿Qué es lo que la gente más está buscando acerca del periodismo deportivo? Me tira las ideas. Entonces decido escribir al respecto. No va a hacer todo el trabajo por nosotros. Siempre nosotros vamos a tener que seguir chequeando lo que escribió la inteligencia artificial, lo que creó la inteligencia artificial, pero principalmente hoy por hoy nos va a ayudar a apoyarnos en ella para que después nos salga la excusa de lo que pasa es que yo no tengo tiempo entre la facu, que trabajo, no tengo tiempo de crear contenido todo el día, yo no puedo, sí hay tiempo y ahora más que nunca es un momento sumamente dulce para utilizar las herramientas que nos dan. Son gratuitas en su gran mayoría, es solo ponerle las horas, la cantidad de estudio necesario para que después se conviertan en una super aliada y que ya desde ahora que están en la facultad, que están estudiando, pueden empezar a crear sus propios medios de comunicación. Decía Marcelo, y equivocarse frente a 3 o 4 personas que van a empezar viendo. No vas a empezar con 1000 personas que te sigan. Entonces, equivocate rápido, iterar, aprender rápido, cambiar rápido. Lo mío no va a ser el podcast, pues bien, abriré un canal de Twitch o haré un live en Instagram y veré para pasarle a los que vieron ese live cómo pueden suscribirse a mi newsletter. Y en la newsletter sí escribo sobre lo que realmente me gusta, porque lo mío es la escritura. No es la escritura, pues busquemos otras formas de comunicar y empecemos ya a crear nuestros propios medios. Hoy yo no vine mucho a hablar de Visible, algo que me apasiona y que les invito a que realmente lo prueben porque a mí me cambió muchísimo el sistema de trabajo desde noviembre del 2022 porque siempre utilizamos, como decía, pero ahí explotó todo el tema de GPT, empecé a utilizar y hoy tengo una newsletter, creo podcast, edito con inteligencia artificial los audios que por ejemplo no me salieron bien, no les digo que es la panacea, siempre vamos a necesitar que un editor se siente frente a la computadora y utilice un software de edición de alta calidad, pero para salvar algo de un episodio de un podcast que le entrevistaste, le entrevisté a Leo Messi y no tengo cómo recuperar ese audio, inmediatamente le puedo pasar por inteligencia artificial y voy a tener esa entrevista. Lo mismo pasa con videos, se pueden hacer cortes. Bueno, las herramientas son infinitas realmente y espero que puedan usar para que no haya excusa y empiecen a crear sus contenidos y hacer sus propios medios de comunicación. El día de mañana los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación van a ser socios de ustedes, no ustedes sus empleados. Van a tener que asociarse con los creadores de contenido para poder seguir teniendo justamente una opción para sus audiencias. Así que aprovechen eso y bueno, si hay alguna pregunta estoy a disposición. Consulta, prueba. Dijiste en el caso que no podría reemplazar al ser humano, pero podría llegar a disminuir a los personales porque decir justamente que facilitan muchas cosas. Entiendo y me encanta la pregunta. Sí va a disminuir a los que hacen tareas reiterativas, a los que hacen tareas básicas, pero se supone que vos tendrías que estar capacitándote justamente para usar la inteligencia artificial para hacer esas tareas básicas y tener tu cabeza que da para otras cosas mucho más importantes en creación, en todo lo que le vas a ordenar a la inteligencia artificial que haga. Entonces, sí va a disminuir a los que hacen tareas básicas, pero va a empezar a crear puestos de trabajo para los que sí puedan manejar este tipo de tecnología. ¿Hasta qué punto mata la creatividad del ser humano? Mira, pues es que me parece súper interesante también de todo lo que pude utilizar. Sí me preocupó que yo entonces no voy a pensar nomás, pero hay muchas veces que tenemos bloqueos mentales y yo creo que va a matar la creatividad en la medida en que dejemos de utilizar nuestra creatividad. A mí me gusta sentarme y pensar todavía con una hoja en blanco y anotar todo lo que se me ocurre y después ver cómo transformar en un contenido. Va a ser un video, va a ser un podcast, va a ser parte de la newsletter. Pero ¿qué pasa? Si tengo ese bloqueo mental y
conectar con mi audiencia y entregar ese episodio de podcast o esa newsletter. Entonces me apoyo en ello. Sí puede llegar a matar esa parte más creativa si es que le permitís. Yo creo que, y aparte el ejercicio de crear tiene que ser algo diario que tenemos que hacer, pero no solamente los periodistas. Estar todo el tiempo pensando en cosas nuevas, en crear algo más en cualquier trabajo. Entonces creo que no le tendría tanto miedo a eso. Me da más como que yo tengo una idea, me puede tirar otras 10 más, que a lo mejor no me estaban viniendo a la cabeza, mezclo y sale algo súper fantástico. Entonces, ¿en qué momento utilizar la inteligencia artificial para que no mate la creatividad justamente? Con eso que estaba diciendo, tenés una idea, querés escribir sobre la importancia de realizar actividad física todos los días. Ese es tu título. Pero a lo mejor después de escribir todo el texto o de escribir tu guión para el video que vas a hacer o para el podcast que vas a grabar, decís, quiero un título que sea más atrapante. Y por ejemplo, ahí sí que vas a, ya no te viene a la cabeza ni un título, introducís el texto y te saca un título. O le decís, dame 10 títulos. Y de esos 10 títulos, por ahí mezclando los 10, vas a terminar sacando uno que a vos te convence, que mira, no se me ocurrió ir por ese lado. Y vas a ganar tiempo, en vez de quedarte pensando un día entero en cuál va a ser el título de tu artículo, vas a ganar ese tiempo. ¿Crees que dentro de unos años la inteligencia artificial va a reemplazar los métodos de investigación que tenemos ahora? ¿Y cómo vamos a poder destacar como periodistas, ya que todos tienen la información al instante? Ya, igual ahora ya la gente tiene información al instante y ya depende de nosotros, justamente el periodismo es eso, es conocer cuál es la noticia, cuál es la información, procesarla y divulgarla, difundirla, es como que masticarla, procesarla y difundirla. Ya todos tenemos hoy la información al instante, va a depender de la manera en la que presentamos esa información, en la que damos a conocer, y ahí volvemos a que cada uno tiene que ser creativo en la manera en que comunica sobre todas las cosas. No creo que vaya a reemplazar al ser humano, por eso que también mencionaba al principio. Vamos a necesitar de la mente humana para darle las órdenes a la inteligencia artificial. Van a escuchar hablar, si todavía no lo hicieron, de algo que se llama AutoGPT, que es supuestamente, todavía no lo probé muy bien, pero ya automatiza, es como que piensa por voz inclusive. Pero igual voy a tener que chequear yo que esa información que está dando sea real, porque no puedo salir a lo loco a decir, acá acabo de crear un artículo y tiro, y después en el tremendo lío que me puedo meter por tirar un artículo sin haberlo leído o por tirar algo que creó sola la inteligencia artificial. Se está utilizando clonación de voces también. Hay un montón de cosas que me decís, bueno, y no tenés miedo que después el día de mañana yo un presentador de televisión que sea un robot. Y sí, pero nadie va a ser Sport y Gloria como ella. Y nadie a lo mejor va a presentar tal o cual noticia como yo. Y cada uno tiene su estilo. Y el robot nunca va a tener algo que tenemos los seres humanos, que es el sentimiento. Y la manera de transmitir con sentimiento algo, nunca un robot lo va a poder hacer. Va a poder ser efectivo en algunas cosas, por eso insisto tanto, en tareas reiterativas. Depósitos, ahí hay un buen ejemplo. En depósitos, por ejemplo, ya son máquinas las que alzan cajas. No hay un ser que está alzando máquinas. Perdieron sus trabajos los que alzan máquinas, cajas, perdón. Perdieron sus trabajos los que alzan cajas. Pues tuvieron que haberse dedicado a otra cosa, aprendido otras cualidades para que la máquina no te reemplace. Es real, les recomiendo un libro de Andrés Oppenheimer, que es Innovar o Morir, que es uno de los libros que más me gusta, es uno de los más viejitos de él, pero es Innovar o Morir. Tenemos que reinventarnos, tenemos que empezar a adquirir otras habilidades para evitar justamente que sean reemplazados, no solo por las máquinas, por otros seres humanos mismos, no podemos quedarnos. Por eso es importante siempre estar actualizándose. Muchísimas gracias. Última pregunta. Soledad Franco, según tu visión, ¿tendría que haber más normas y reglamentos más estrictos sobre el uso de la inteligencia artificial o es mejor una libertad absoluta? No creo que sea buena una
convirtiéndose en algo que se nos puede ir de las manos. Entonces sí, se tiene que empezar a regular más. De hecho, se está haciendo, se va a hacer. Es inevitable el avance de la inteligencia artificial. Por eso de repente hay gente que dice, yo no estoy de acuerdo con la... Es que a nadie le importa si estamos o no de acuerdo con el uso de la inteligencia artificial. Va a suceder. El tema es que estemos preparados para poder utilizarlo de la mejor manera posible, detectar los fraudes y todo lo malo y el daño que se puede hacer con la inteligencia artificial, como ya pasó con Internet. Ya ha pasado esto. Hay muchos daños, pero también hay demasiados beneficios. Antes trabajaban nuestros padres a lo mejor de sol a sol, pero llegaban a su casa y no tenían comunicación con el resto del mundo. Hoy se puede hacer una transacción, hoy se puede hacer un pago a las 7, 8, 9, 10, 11, 12 de la noche. Entonces hay beneficios, claro que hay daños colaterales. Y es ahí donde sí se va a tener que regular y se va a hacer. De hecho, vamos a empezar a tener reglas, leyes, empezando por la Unión Europea, que ellos son los más temerosos de los datos, pero sin embargo siguen enviando datos a Estados Unidos, pero sí, son los que más regulan por lo general más rápido y podemos copiar esos modelos sin ningún problema. Muchísimas gracias, Soledad. Te doy por la oportunidad. Haremos la entrega de un pequeño obsequio que la facultad y nosotros los alumnos del tercero y cuarto año preparamos.